Bueno, la última intervención de esta jornada abordará la política pesquera común en España, reflexiones de una década de aplicación y perspectivas de futuro. Y nos acompaña para hablar de ella la directora general de Pesca Sostenible, doña Isabel Artime. Aquí, ¿no? Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Rojo. Ahí, una vez. Ya está. Muchas gracias, Mari Carmen, y muchas gracias a la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia por la invitación a participar en esta quinta jornada que organiza todos los años. Para mí es la primera vez que estoy aquí, pero no es la primera vez que está la Secretaría General de Pesca representada. Y damos las gracias por ello, por poder tenernos aquí con ustedes todos los años, y este año pues yo tengo el placer de poder estar. Además, también quiero felicitar a la propia asociación por su certificación en MSC, que es realmente pues un hito importante y un hecho importante y un reconocimiento también a su trabajo como asociación y a su trabajo también en el desarrollo de la actividad que realizan. El tema que vamos a tratar aquí hoy, que me ha sugerido desde la Asociación de Acerga, es un tema de gran interés, un tema de gran profundidad, en el que empezamos, como saben todos ustedes, a hablar en este momento, porque cada 10 años hay una reforma, una renovación de la política pesquera común, y esa pues nos va a llegar ahora. Y por lo tanto, bueno, pues aunque no está fijado todavía ni la extensión ni la profundidad que va a tener esta futura reforma, esperamos que pueda dar respuesta a las necesidades que el momento lo requiere. Y vamos a tener pues varios meses por delante para poder hablar en profundidad de cuáles son esas necesidades que el momento requiere y cuáles son las soluciones más adecuadas para aportar a dar solución a esas necesidades. Como todos ustedes saben, pues la Comisión Europea ha circulado varios cuestionarios y varias encuestas para recabar la opinión de los agentes y de los sectores implicados acerca de la actual política pesquera común, para identificar debilidades, para identificar carencias que requieran cambios y que requieran mejoras. También el Parlamento Europeo ha lanzado una consulta para obtener información sobre cuáles son los temas más sensibles que hay que abordar en esta reforma que ahora se abre, en esta nueva PPC que ahora podemos empezar a diseñar. Por supuesto, el objetivo será siempre simplificar la política pesquera común, no hacerla más compleja, sino simplificarla y conseguir la mejor gobernanza de la Unión Europea, ¿no? La mejor gobernanza posible. También poder considerar a la pesca y a la acuicultura como sectores estratégicos y que tengan su papel relevante en todo el conglomerado de actividades económicas que forman la economía azul. Algunos de los elementos que podríamos hoy empezar a destacar, empezar a, digamos, a abordar, ¿no?, como aquellos que puedan presentar un reto de mejora y que desde la Secretaría General de Pesca estamos también analizando para poder trasladar de igual manera a la Unión Europea, pues son algunos que voy a destacar a continuación. En primer lugar, quería destacar el concepto de sostenibilidad pesquera. Es un concepto que todos somos conscientes de que esa sostenibilidad debe integrar esas tres vertientes de las que siempre hablamos, es decir, todos los aspectos relacionados con la pesca, que son desde la económico, como es la rentabilidad de los pescadores, pero también los aspectos sociales, como las condiciones laborales, las condiciones de empleo y las condiciones de vida de los trabajadores del mar, y también los aspectos medioambientales, como es la renovación, el buen estado biológico de los recursos pesqueros y del hábitat en el que se encuentran, es decir, el medio marino. Pero el propio concepto de búsqueda de esa sostenibilidad pesquera debe tener lugar dentro de un enfoque integral y de un enfoque equilibrado, es decir, debe haber un equilibrio entre esos tres pilares citados, el económico, el social y el medioambiental. Esto ya lo dice la política pesquera común vigente, pero sí que es cierto que creemos que hay un reto
de ir más allá en la búsqueda de ese equilibrio, puesto que a veces puede no ser tan equilibrado ese equilibrio y nos encontramos en ocasiones con que nos faltan ciertas herramientas para poder lograr ese enfoque integral y equilibrado. A este efecto, el concepto de rendimiento máximo sostenible, que es uno de los conceptos estrella de la vigente política pesquera común, engloba dentro de su término el concepto sostenible, rendimiento máximo sostenible. Y, por lo tanto, uno de los retos que creemos que debe también abordarse en esta futura política pesquera común es reorientar ese rendimiento máximo sostenible de modo que integre también ese factor socioeconómico en la determinación del mismo. Sin duda, porque ese pilar social y ese pilar de empleo y ese pilar de rentabilidad económica y de actividad económica debe tener más peso del que tiene en la actualidad en la toma de decisiones en el ámbito de la Unión Europea para alcanzar ese rendimiento máximo sostenible. A nivel doméstico podemos citar algunos ejemplos de éxito, muchos de los cuales ha participado la Asociación Acerga en su gestión, como es la recuperación de pesquerías y stocks, como puedo citar la sardina ibérica, en el que hemos sido capaces, con un buen diálogo también entre las administraciones, en este caso española y además también portuguesa, pero también con el sector, con los científicos, para poder buscar ese equilibrio social y económico y encontrar una recuperación de esa pesquería, alcanzando, que ya lo tenemos ahí, ese rendimiento máximo sostenible, pero teniendo en cuenta ese factor socioeconómico dentro de ese equilibrio que es necesario preservar. La Unión Europea es uno de los mayores mercados de productos pesqueros del mundo y queremos seguir siéndolo, pero también queremos que nuestra flota española y nuestra flota europea pueda seguir aprovisionando ese mercado, porque, entre otras razones, tenemos los más altos estándares a nivel internacional, los más altos estándares de pesca, para proporcionar un alimento de calidad nutritiva. Relacionado, por tanto, con esa búsqueda del rendimiento máximo sostenible y de esa sostenibilidad desde el punto de vista socioeconómico, hay otros retos también importantes para abordar en esta política pesquera común. Uno de ellos es la renovación de nuestra flota, envejecida en ciertos casos, lo hemos visto en muchos ejemplos, pero también con unas nuevas necesidades energéticas de consumo sostenible, cuidadoso con el medio ambiente, también necesario para mejorar su seguridad, la habitabilidad. Es el lugar donde los profesionales de la pesca ejercen sus condiciones de trabajo, pero también de descanso durante el tiempo que están realizando las faenas. Por lo tanto, es bueno y es importante diseñar unos fondos que nos permitan tener buques más modernos, más seguros y más eficientes, sin que por ello se incremente el esfuerzo pesquero. Y esto además encaja también o engarza con la ponencia anterior en relación con los seguros, es decir, también ese reto de modernizar, de hacer buques más modernos, más seguros, más eficientes, pues también ayude a encontrar una mejor o reducir esa siniestrabilidad que hoy en día, pues como ha dicho el ponente anterior, nos encontramos y que forma parte también de otro de esos retos y hoy es el foro en el que se ha comentado. Acometer estos cambios también nos va a ayudar para abordar una asignatura también pendiente para los próximos años, que es el relevo generacional. Es decir, es necesario hacer atractiva la actividad pesquera a nuestros jóvenes y para ello tener unos elevados estándares de seguridad y de habitabilidad de los buques también es importante. Sin duda, este es un trabajo que siempre va a ser un trabajo duro y difícil y que además se va a desarrollar en un medio hostil y peligroso, y eso no lo vamos a poder cambiar, pero sí las condiciones en las que se puede desarrollar esa actividad para hacerlas más seguras y más habitables. Y esto es un reto importante también de cara a la incorporación de jóvenes en esta actividad. Asimismo, también es importante y es trascendental que el oficio de pescador sea reconocido y sea apoyado por nuestra sociedad civil. Gracias a esa profesión tan noble y arriesgada y a la valentía de hombres y mujeres de la pesca,
podemos disfrutar en nuestras mesas de un valioso producto, de un valioso alimento que es el pescado y con de un alto nivel proteico y gastronómico. Por esa razón, todos estos elementos socioeconómicos es tan importante que los tengamos muy presentes y muy en cuenta cuando elaboremos ese rendimiento máximo sostenible o cuando elaboremos cualquiera de las políticas de pesca en las que debemos asegurar ese equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Junto al rendimiento máximo sostenible, otro de los elementos importantes de la política pesquera vigente es la obligación de desembarque. Y este también es un concepto en el que cabe mucho recorrido por andar. Sin duda es un objetivo a largo plazo y sin duda un objetivo a más largo plazo del que propiamente la vigente política pesquera común nos ha dado, y en la práctica pues, nos ha demostrado pues, que no es fácil de alcanzar. No hemos conseguido alcanzarlo plenamente, pese a que lo hemos alcanzado con bastante, digamos, en una buena dosis, con una buena dosis de esfuerzo, pero todavía quedan flecos por abordar en esta obligación de desembarque y todavía quedan flecos por perfilarla y quizá darle también algunas otras orientaciones. Porque, por ejemplo, el hecho de no contar con cuotas o contar con cuotas que son insuficientes o que no son acordes con los patrones de explotación y con las reglas de composición de capturas, pues genera importantes diferencias a la hora de aplicar esa obligación de desembarque y genera importantes dificultades también. A este respecto, pues, tenemos que tener en cuenta pues, determinados elementos como pesquerías mixtas, flotas de pequeña escala, para las que quizás sea necesario disponer de un porcentaje de capturas accesorias que puedan o bien ser traídas a puerto con ciertas o con mayores flexibilidades o que puedan seguir descartándose. La mejora de la selectividad, sin duda, es un elemento que debe seguir formando parte de los elementos clave de la política pesquera común, pero también sin olvidar el necesario mantenimiento de la rentabilidad en niveles aceptables, es decir, atendiendo nuevamente a ese equilibrio social, económico y medioambiental, para garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera en su conjunto. Cuando desde la Secretaría General de Pesca se proyectan estudios de sostenibilidad, estudios de selectividad, estamos atendiendo a esa triple vertiente. Queremos que en esos estudios de mejora de la selectividad se estudie no solamente la selectividad en sí, de lo que es la técnica del arte más selectivo, sino también el efecto que produce en la rentabilidad de la actividad económica el diseño de esa nueva técnica más selectiva. Con lo cual es un ingrediente importante que tenemos que tener en cuenta y al que hay que seguir, por supuesto, orientados, pero teniendo en cuenta ese enfoque integral y global que decíamos antes para alcanzar una plena sostenibilidad. Por lo que se refiere a la gobernanza, otro aspecto a tener en cuenta también y en el que debemos enfocarnos es en el de la regionalización. La regionalización está funcionando razonablemente bien, es algo necesario, es algo que debe seguir manteniéndose porque es bueno pues, reconocer que hay un enfoque diferente o que debe haber un enfoque diferente para pesquerías que son diferentes, cuencas que tienen también sus propias diferencias, por supuesto dentro de un marco general de estándares y objetivos generales comunes, pero es necesario también pues, tener en cuenta ciertas diferencias y para ello la regionalización tiene un papel relevante. Pero también en este ámbito es necesario ver en qué medida se puede reforzar ese papel. Es decir, los grupos regionales de pesca funcionaron en un nivel pues, digamos, de mucha implicación para consensuar medidas en la aplicación de la obligación de desembarque, hasta ahora en forma de recomendaciones que fueron elevadas a la Comisión para la elaboración de actos delegados, pero vemos que el campo es más amplio, es decir, que además de la obligación de desembarque es necesario también abordar en el marco de la regionalización pues, otros aspectos como las capturas accesorias de cetáceos, por ejemplo, o como el desarrollo de los reglamentos de medidas técnicas.
Es decir, hay muchos elementos en juego donde la regionalización tiene que profundizar también el trabajo de los Estados miembros en estas distintas cuencas regionales debe ser abordado en otros ámbitos. Pero también hay otro elemento relacionado con la regionalización que me gustaría trasladar y es el reto de abordar una intensificación del contacto dentro de esta regionalización con los consejos consultivos. Consejos consultivos donde está representado el sector, además de otros interlocutores, y que el sector debe reforzar también su papel dentro de estos consejos consultivos y entendemos que debe tener una mayor interlocución y mejorar esa presencia y ese papel y su participación en la elaboración de las políticas que se llevan a cabo en el ámbito de la Comisión Europea. Entendemos que la política pesquera común, dentro de esa nueva y mejor política pesquera común, la Comisión también tiene que tener una mayor atención hacia las preocupaciones, inquietudes e ideas del sector en la elaboración de las propuestas. Y el instrumento que hoy tenemos a través de los consejos consultivos nos está pareciendo un poco insuficiente. Es un mecanismo, un instrumento que se torna insuficiente para poder realmente hacer una plena representación de esas inquietudes y esas propuestas del sector en la elaboración de estas políticas, y creemos que es algo que también debería acometerse para mejorar. El sector pesquero, a su vez, y aquí quiero también centrarme en el sector pesquero español, debe estar muy presente en estos consejos consultivos. Lo hemos hablado en muchas ocasiones porque se nos ha presentado en muchas ocasiones en los que una representatividad insuficiente del sector en algunos de estos consejos pues, puede conllevar a decisiones erróneas para el propio sector, pero también para las propias administraciones, el no poder tener en cuenta de manera suficiente y adecuada cuáles son las necesidades del sector en cada momento. Por lo tanto, un sector como el español pues no puede permitirse el lujo de tener una presencia que no se corresponda con su relevancia en las decisiones que se toman dentro de la Unión Europea. Así que reforzar también la presencia de los sectores dentro de estos consejos consultivos y, a su vez, canalizar estos consejos consultivos para que tengan una vía fácil de acceso en la participación de la política pesquera nos parece que es también muy relevante. Por supuesto, no podemos en todo esto olvidar el papel de la ciencia dentro de la política pesquera común. La investigación pesquera, las decisiones de política pesquera se basan siempre en el mejor conocimiento científico y eso también es otro de los pilares que hoy están en la política pesquera común. Pero ese mejor conocimiento científico también entendemos que debe evolucionar para que tenga una dimensión más multidisciplinar y no solamente biológica, sino que pueda valorar también todos los condicionantes que vayan a tener repercusión en las decisiones que se van a tomar y repercusión también socioeconómica en el sector pesquero. Por lo tanto, creemos que debemos ser capaces de integrar la información socioeconómica en la elaboración de las evaluaciones y establecer mecanismos de compensación necesarios cuando ello lo requiera para mantener el equilibrio de esos tres pilares antes citados. Los diferentes stocks no están condicionados únicamente por las interacciones entre ellos o por las peculiaridades de cada pesquería, también por factores que no van ligados a la práctica pesquera, como puede ser el medio ambiente, como puede ser el cambio climático, otras actividades humanas que se desarrollan en el mar. Todas estas actividades impactan también en la evolución de los stocks y, por lo tanto, deben ser valoradas en estas evaluaciones científicas. Es preciso tener, por lo tanto, un enfoque ecosistémico en esa evaluación científica. Y otro elemento importante en la ciencia también es valorar la objetividad y la independencia del trabajo científico. Esto es clave. Y separarlo de la función del gestor. Es decir, la ciencia, los científicos deben aportar recomendaciones con diferentes escenarios, valorar los riesgos de los diferentes escenarios, pero debe quedar muy clara que la decisión del gestor después está separada y debe poder tomar decisiones
sobre los diferentes escenarios, atendiendo a todos los elementos que están en juego dentro de esa decisión, y no únicamente, como digo, los biológicos, sino parámetros sociales y económicos. Por último, también el gran reto de la política pesquera es afianzar el papel de la pesca en la economía azul. Cada vez más aparecen actividades que tienen impacto en el medio marino, pero que también compiten con la pesca en cierta medida. La energía eólica marina, la minería submarina, el establecimiento de cables submarinos, aprovechamiento de recursos genéticos, pesca de recreo, turismo. La pesca debe ser considerada también una actividad económica dentro de ese espacio y tener su hueco en ese conglomerado de actividades económicas del medio marino y del mar. Y esto es algo que también es un reto, es decir, afianzar el papel de la pesca, de esta actividad económica dentro de ese conglomerado de actividades. Por tanto, tenemos por delante pues, un gran reto, que es conseguir una política pesquera común que nos garantice una pesca sostenible, una pesca social y económica y medioambientalmente sostenible, ahora, pero también para futuras generaciones. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Isabel, ¿no crees que está pesando más el factor medioambiental sobre el económico y sobre lo social en la pesca? Es decir, a los ecologistas. Nos están poniendo trabas por todos lados y va a llegar un momento que va a haber pescando en el mar de sobra y no va a haber quien lo pesque, porque como sigamos aquí. Bueno, es precisamente lo que he tratado de transmitir, es decir, que dentro de lo que es alcanzar ese concepto de rendimiento máximo sostenible, el sostenible entendemos que debe ser sostenible también en sus tres dimensiones y que, por lo tanto, las evaluaciones del stock debe tener en cuenta y las evaluaciones de la decisión que se vaya a tomar en la fijación de un límite de capturas, finalmente es lo que atiende el rendimiento máximo sostenible, es decir, para determinar cuál es el nivel de capturas que debemos o que podemos abordar, debe tenerse en cuenta en esa evaluación los factores socioeconómicos. Entendemos que ahora mismo, pues sí, no tenemos quizá las suficientes herramientas desarrolladas para poder tener una evaluación socioeconómica mejor y por eso también entiendo que es necesario desarrollar mecanismos que nos permitan hacer esa evaluación y ponerla en el contexto con la evaluación biológica para poder tomar una decisión equilibrada y tener más en cuenta el peso de ese impacto socioeconómico en la decisión que se vaya a tomar y no solamente del biológico. Yo lo que saco de la cabeza la foto de Sique Vicius, el director de los ecologistas, todos allí, no sé capaz de estar en la cabeza, y entiendo que estaban allí todos y hay una foto a nivel dentro de Europa, y yo no lo veo con los pescadores como estamos, así como españoles o gallegos o incluso europeos. Creo que esa foto dice mucho de lo que piensa Europa sobre la pesca. Bueno, Europa es un foro de diálogo donde tenemos que seguir trabajando, donde tenemos que seguir hablando y dialogando y buscando las mejores soluciones para la pesca y las mejores soluciones para los recursos pesqueros también, pero también para los pescadores. Desde España siempre hemos valorado esta triple dimensión y siempre lo hemos puesto de relieve encima de la mesa. Y creemos que otros Estados miembros también, y creemos que en esto la Comisión puede mejorar. Y nosotros realmente pues, es algo que vemos que cabe un espacio de mejora en la futura política pesquera común. Porque efectivamente la política pesquera común vigente lo dice, atiende a los tres pilares. Pero también es verdad que en muchas ocasiones no ha habido el suficiente equilibrio. Con lo cual, pues sí, entendemos que ahí hay margen de mejora. Hay bastante margen de mejora y nosotros vamos a apostar por ello, porque entendemos que es tan necesario tener pesca como pescadores, es decir, sin pescadores tampoco hay pesca. Es decir, ese equilibrio es importante y por eso también decía que es importante tener en cuenta en la evaluación de los recursos pues todos los demás impactos que no solamente es los derivados de la actividad pesquera,
para abordar la evaluación del recurso de una manera global, teniendo en cuenta pues, todos los impactos. Después, bueno, la política pesquera pues, tiene que tener una relación, como es lógico, con esa política medioambiental, y yo creo que ahí hemos hecho un ejercicio muy grande y particularmente el sector ha hecho un esfuerzo muy grande también para poder acompasar su política y su gestión, su actividad pesquera, perdón, a esos requerimientos ambientales. Y sabemos que el sector es consciente de que es importante mantener el recurso porque si no lo mantiene, si no hay peces tampoco habría pescadores, pero desde una perspectiva global el poder entender que los impactos de la política tiene un impacto en un conglomerado de empresas y por lo tanto de factor económico es necesario tenerlo en cuenta. Es decir, la decisión tiene que ser global, tiene que ser integrada y hay que integrar en la propia evaluación científica, hay que integrar también la evaluación socioeconómica del impacto de esas decisiones. ¿Está? Yo quería comentar algo, es decir, a mí siempre se habla cuando hablamos de política pesquera común, ¿no?, de rentabilidad, prestigio social de los pescadores, que está bastante devaluado, y lo que es la parte social y económica, ¿no? Y es verdad que todas estas cosas para conseguir esto, es decir, tenemos en nuestro caso una falta de cuotas, no tenemos una flota adaptada a las cuotas que tenemos, o al revés, no tenemos unas cuotas adaptadas a la flota. Una de las dos cosas ahí baila. Y la otra cosa donde se puede conseguir el impacto económico que haría mejorar nuestra vida sería con los precios también. Los precios que partimos de primera venta suelen ser muy pequeños. Es decir, ya no me voy a meter en los costes que tengamos un pescador para producir o para quitar un pescado del mar, sino los precios que alcanzamos con nuestra mercancía, que la ponemos en tierra, en las subastas a la baja, y jamás podemos trasladar nuestros costes a eso. Es decir, que todo eso redunda en que el prestigio social sea poco, porque tenemos pocos ingresos o unos ingresos no demasiado acordes a lo que es la vida de hoy en día, y incide en la rentabilidad, evidentemente. Entonces, sí, la política pesquera común en el papel, todo eso es verdad que incide en eso y nos da una puerta a que podemos mejorar, pero luego la realidad vista desde el barco, desde nosotros, nos parece, o a mí por lo menos me parece muy difícil de alcanzar. Sí, Mari Carmen, muchas gracias por esa pregunta porque me parece muy relevante y además es un aspecto quizá que yo no he tocado pero que es muy importante y bueno, lo tomo nota también para incorporarlo y es el tema de la comercialización, porque efectivamente nosotros siempre luchamos por tener las mejores cuotas posibles dentro de las asignaciones que tiene España, pero luego sabéis que negociamos también muchos intercambios con otros Estados miembros y tratamos de encontrar buscar la mejor cuota y más eficiente. También tenemos mecanismos y hemos puesto en marcha mecanismos legales y normativos para poder hacer esa cuota más eficiente y optimizarla a nivel doméstico. Pero no necesariamente tener más cuotas significa tener también un mayor valor. Nos hemos encontrado a veces con que cuando las cuotas han descendido, los precios han subido y se han obtenido mejores rendimientos. Con lo cual, eso no es una ecuación directa, tener más cuota con tener más valor en el mercado. Lo que sí que creo que es muy importante es afianzar las estructuras comerciales posteriores a esa captura. Y en ese sentido, pues felicito también a la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia por su salto a la constitución de una organización de productores. Las organizaciones de productores pesqueros tienen un reto importantísimo y es saber poner en valor, en esa cadena de valor, ese producto que traen a tierra, ese producto que sin duda es un producto valorado por el público, porque muchas veces no nos damos cuenta del valor que tienen las cosas hasta que dejamos de tenerlas. Y en alguna ocasión, bueno, y tristemente ahora por la crisis que estamos atravesando, cuando faltan esos alimentos, es cuando más los valoramos y más nos damos cuenta de lo importante que son que estén en nuestras mesas, ¿no? Con lo cual, la labor de comercialización, la labor de potenciar
digamos, la conexión, la cohesión también de los productores con su comercialización posterior y la labor que pueden hacer las organizaciones de productores pesqueros es importantísima. Y yo creo que es esencial que también, yo como elemento, y por eso digo, tomo nota, porque no lo había incluido aquí, pero sin duda es un reto muy importante también de la futura política pesquera común, y es algo en el que también tenemos que tener nuestro foco y nuestra atención, y que el sector pueda tener las herramientas suficientes y la formación también suficiente y adecuada para poder llevar a cabo esta puesta en valor de su producto en el mercado. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí. Quería hablar de la sardina. Tenemos este año una cuota de 45.000 toneladas, de la cual al Cantábrico Noroeste para 250 barcos que somos, yo creo que se me oye bien, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa, la gente que está en streaming a lo mejor no te oye una bien. cuota de 8.600 toneladas. Pues repito entonces desde el principio. Vamos a ver. Este año en la sardina vamos a tener una cuota de 45.600 toneladas, más o menos, 45.000. De lo cual, el Cantábrico Noroeste para 250 barcos vamos a tener 8.600 toneladas. A ojos vista, escasísima. Venimos de sufrir 5 años recuperando la sardina. Y después de todo este tiempo, lo que nos encontramos es que no tenemos cuota de sardina. El cerco sí se benefició, siempre se caracterizó por algo, fue por la pesca de la sardina. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Necesitamos más cuota. Para tener una pesquería que sea rentable, necesitaríamos una cuota de pesca de 100.000 toneladas para que a España le tocaran 33.000. Sabemos que eso nunca va a ocurrir, por muy bien que esté el recurso, como está ahora mismo. ¿Cómo podemos llegar a otra solución? Porque nosotros ya lo intentamos con Portugal, el que se cambie ese reparto. Nos han dicho que no, pero desde la Secretaría tenéis que hacer un esfuerzo porque si no esta situación es insostenible. Somos una asociación de 122 barcos, o 121, con una rentabilidad escasísima porque no tenemos cuotas. Las repartidas fueron muy pequeñas, y lo sabes, eres consciente, y las que están sin repartir, poco nos toca. Bueno, sí está repartida con Portugal. Y este reparto con Portugal es que nos mata. Llega un momento en que ya no se puede más. Y este es un momento en el que ya no se puede más. Muchas gracias, Andrés. Vamos a ver, yo creo que la sardina, precisamente, antes lo he citado también como un ejemplo de éxito, porque hace 3 años, me parece, creo que fue el 2018, ¿no? Teníamos unas evaluaciones científicas absolutamente demoledoras que nos aconsejaban un cierre de la pesquería durante 10 años. Como digo, gracias a un esfuerzo importante y desde la Administración reconocemos el enorme esfuerzo que hizo el sector en ese momento, se le pidió ese esfuerzo, lo hizo. Pero también gracias a que pudimos poner en marcha una serie de herramientas que evitaran el cierre de la pesquería y pudieran mantenerla en unos niveles mínimos, que fueron duros, y lo entendemos, y difíciles de mantener, conseguimos en 2-3 años, como mucho, salir de manera muy exitosa, porque de hecho el año pasado se consiguió doblar la cuota de sardina con respecto al año anterior, cosa que es realmente difícil. En 2-3 años hacer una recuperación tan rápida de una pesquería sin un cierre, que es lo que nos estaba pidiendo la evaluación científica, ¿no? Yo creo que ese es el caso de éxito en el que, poniendo herramientas en juego que puedan hacer buscar esa sostenibilidad entre el mantenimiento de una actividad y no el cierre de la misma, que sabemos que cuando hay un cierre durante, y mucho más, 10 años, que es lo que se pretendía, es prácticamente llevar a la desaparición de esa flota, porque nadie aguanta 10 años cerrada una pesquería, o es muy difícil. Y sin embargo pudimos mantenerla, es decir, prácticamente se mantuvo en unos niveles mínimos y durante un periodo de tiempo relativamente escaso, porque en 2-3 años hay una recuperación.
El año pasado esa recuperación pues, ya nos dio una regla de gestión, además evaluada de forma favorable por el ICES. Y además es algo que estamos haciendo España y Portugal. Es decir, aquí no son decisiones que se están tomando por la Comisión Europea, sino que son decisiones que estamos tomando de forma autónoma España y Portugal de manera responsable y con un acompañamiento del sector que realmente es ejemplar. Por lo tanto, yo creo que esa recuperación tenemos que felicitarnos. Hoy tenemos unas toneladas que, bueno, pues todo el mundo siempre queremos más y es lógico y nadie considera nunca suficiente y, bueno, pues en este sentido quiero enlazar con la pregunta que me hacía Carmen, es decir, y con lo que acabo de decir ahora también. Yo creo que ahora tenemos que hacer un ejercicio de un paso adicional, que es cómo poner en valor esas cuotas que tenemos, es decir, cómo valorarlo más en el mercado. Como digo, no necesariamente, y los ejemplos nos lo demuestran, una mayor cantidad de producto en el mercado supone una mayor rentabilidad, es decir, no necesariamente. Muchas veces en esas reducciones de cuota hemos visto valoración en el mercado que ha superado con creces la diferencia entre más producto y más valor, ¿no? Con lo cual, poner en valor ese producto en el mercado yo creo que es la siguiente asignatura que tenemos que abordar juntos también. La Administración estamos para apoyar también desde esa perspectiva y yo creo que el hecho de constituirse en organización de productores es un paso muy importante de cara a conseguir esa valoración. Creo que es más importante que realmente plantearnos objetivos imposibles, porque no es factible o no es viable poder duplicar la cuota de sardina a los niveles que acabas de citar de aquí a un año. Y a lo mejor puede haber, no digo que no, porque estos son elementos cíclicos y realmente pues, la ciencia pues, no está, digamos, al alcance de poder saber qué va a pasar dentro de lo que sea de años, ¿no? Y podamos tener una cuota muchísimo mayor. Pero en el entretanto yo creo que lo que es importante es saber cómo podemos poner en valor la cuota que tenemos. Y eso también es posible. Es decir, hay ejemplos de esto y lo mismo que la sardina y la recuperación y la forma en que lo hemos hecho es un ejemplo a seguir para otras pesquerías y nosotros lo estamos citando como ejemplo. También hay ejemplos para poder seguir en una valoración en el mercado por parte de las organizaciones de productores de productos para que puedan tener un mayor valor sin necesidad de tener que aumentar la oferta. Y yo creo que ese es el reto que tenemos por delante y que habría que abordar. Muy difícil de conseguir. Las sardinas no pueden ir al precio del besugo. Eso lo sabemos todos. No, lógicamente tiene sus límites. Yo no estoy... Nosotros, por mucho que queramos rentabilizarlas, si no tenemos cuota, lo que perdemos es mercado. Y eso es lo que ha ocurrido aquí en Galicia. No tenemos cuota y el mercado no nos favorece. Porque hay que tener que ofrecer para poder sacar rentabilidad. Y es algo muy serio que yo no sé cómo hay que afrontarlo. Por eso, desde la Administración se debe de hacer un esfuerzo. Sabéis que tenemos nuestro apoyo superior al que hay, que sabemos que hay esfuerzo para esto, pero no el suficiente porque no vemos el provecho. Sí vimos el sacrificio, lo pasamos. Lo que no puede ser es que ahora que pasó el tiempo del sacrificio sigamos sacrificados. Y eso es lo que ocurre. Bien ves las cuotas que pedimos, porque no se puede pedir más topes de captura con la cuota que tenemos, y no es suficiente. Ahora nos está fallando el jurel, que era la pesquería en que estos años se basó el cerco, y ahora nos enfrentamos a una deriva demasiado importante para si no se le busca una solución. Bueno, Andrés, yo creo que también es muy difícil poder entender
El problema sin un contexto global, porque acabas de citar lo del jurel, es decir, lógicamente las flotas no tienen una sola especie objetivo de la que dependen, sino que es un equilibrio entre otras pesquerías, jurel, caballo, otros pelágicos, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no siempre es fácil. Yo entiendo que esto es complicado, también lo es para las administraciones. Obtener unas cuotas, nosotros siempre vamos a intentar obtener la mejor cuota posible, la mejor cuota disponible. Como sabéis, hemos presentado una regla de gestión en ICES que nos permite tener también una cuota un poco mayor de lo que podría ser el estricto rendimiento máximo sostenible como está definido, y atendemos siempre a poder mejorar esto. Como digo, estamos saliendo de esa crisis de la sardina. Tenemos que dejar también un tiempo a que esto se recupere. Los efectos han sido muy rápidos, pero bueno, pues, llevan su tiempo. Y en el medio tiempo, pues entiendo que el jurel pues, también necesita una recuperación, y lógicamente pues, la confluencia de todas estas cosas supone un reto para las flotas y para Acerga en particular el poder atenderlo, y sabéis que contáis con el apoyo de la Administración en la medida en la que podamos atender dentro de nuestro margen. Lógicamente nosotros tampoco tenemos las herramientas que tenemos y pues no podemos decirte mañana vas a tener 80.000 toneladas de sardina, porque es imposible, ¿no? Pero dentro de las herramientas que hay y dentro de los márgenes que tenemos, pues hay que trabajar con ellos para intentar abordar esos retos. Como digo, trabajar en la comercialización, en la valoración en el mercado. Sabéis que estamos trabajando también con la Administración portuguesa. Y creo que en ese sentido, bueno, pues uniremos todos nuestros esfuerzos en conseguir una mejor valoración de ese producto y de la conjunción de las demás pesquerías que tiene Acerga en su conjunto. ¿Está? ¿Más preguntas? ¿No? Pues muchísimas gracias, Isabel.